Listo, estamos grabando. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar hoy con la unidad número 4, que es Introducción al Metabolismo, y van a ver que vamos a ver bastante sobre enzimas también dentro de esta introducción. Un comentario, la última clase de tutorías estuvimos jugando un juego y les había gustado, por lo menos a las personas que asistieron en ese momento, que no sé si están por acá hoy, les había gustado la idea de jugar o de hacer algo un poco más distendido, así que la clase de hoy va a tener dos partes. Vamos a arrancar con el desarrollo típico del tema y al final vamos a cerrar todos los contenidos con el juego que les había prometido. Eh, Hoy va a ser tipo choice, no un rosco de palabras, pero bueno, vamos a terminar el día jugando. Obviamente en el medio tomamos asistencia por si hay alguien que no quiere quedarse a esa parte. Se van a divertir. Está bueno, el juego de hoy está bueno. Tengo que Eh, reconocer que Sofi con este se pasó, así que se van a Está muy distender, divertido. van a terminar contentos la clase. Vamos a terminar arriba. Esperemos, las personas que estuvieron en la tutoría, si se acuerdan, arruiné el puntaje. Vamos a ver si hoy hago lo mismo o no. Eh, bueno, arrancamos. Unidad número 4, entonces tenemos tres ejercicios para resolver el día de hoy, son bien conceptuales, así que vamos a ir uno por uno. Ya saben que cualquier cosa nos preguntan cuando terminamos el ejercicio, así podemos cerrar bien la idea. Bien, el ejercicio número 1 nos presenta una ruta metabólica, ¿sí? Esta que tenemos acá, y nos dice, ¿qué es el metabolismo? ¿Existen organismos vivos que no tengan metabolismo? Después presenta esta ruta y dice que indiquemos si esta vía pertenece al anabolismo o al catabolismo, justificando, que indiquemos qué tipo de enzimas, o sea, digamos, que indiquemos por qué las enzimas son necesarias en este tipo de rutas metabólicas y en esta vía en particular, cuáles serán las enzimas que estarán reguladas. Es largo, así que vamos a ir de a poco. Para empezar, entonces, antes de definir metabolismo, hay que tener bien presente para este ejercicio la clasificación en los dos tipos de rutas que cumplen, conforman el metabolismo. Ya lo vieron ustedes en la teoría. Tenemos el anabolismo como la vía en la cual, a partir de moléculas simples o pequeñas, mediante el consumo de energía, se generan las moléculas grandes. El anabolismo sería de pequeño a grande. Y el catabolismo es el proceso contrario, es el proceso a partir del cual desde la molécula grande se obtienen sus partes conformantes, sus moléculas pequeñas, y eso libera energía. Piensen algo así como el anabolismo es el armado de un rompecabezas y el catabolismo es la destrucción, ¿sí? De ese rompecabezas para obtener las piezas individuales. Bien, la combinación, y no así nomás, sino la combinación balanceada de estos dos procesos, ¿sí? Recordemos que el catabolismo es un proceso donde se genera energía, acá está ejemplificada bajo la molécula de ATP, pero ustedes vieron que eso también lo representamos a través del NADH. Esa molécula energética o portadora de la energía se libera durante el catabolismo y es consumida durante las vías anabólicas o de construcción de metabolitos. Entonces, estos dos procesos, que son contrarios, en realidad están ensamblados para dar origen a el equilibrio general, conocido como metabolismo, que involucra, decimos, todas las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque involucra tanto las catabólicas como las anabólicas. Entonces, el metabolismo es todo tipo de reacción, sea de liberación de energía o de consumo de energía. Así que ahí estamos respondiendo a eh, el primer ítem. Ahora pasando a la vía en sí, teníamos una primera pregunta que es, explicada esa clasificación, ¿qué tipo de vía será esta? ¿Una vía anabólica o una vía catabólica? ¿Y por qué? Que no es para nada menor. Para responder eso, lo que nos tenemos que fijar es, bueno, básicamente si esa ruta consume energía o la libera. Y eso
no lo vemos escrito en forma de energía con una estrellita como lo vimos antes, sino que en las reacciones lo vemos escrito a partir de las moléculas que solemos representar como portadoras de esa energía. Entonces, en esta vía, ¿sí? Acá ya está la respuesta en el chat. Bueno, en esta vía, esa identificación la vamos a hacer de la siguiente manera. En esta segunda instancia, ¿sí? Tenemos la generación de NADH, y en esta cuarta y última tenemos la generación de ATP. Estas dos moléculas, si recuerdan, lo mencionamos recién, son las moléculas que asociamos con la aportación de energía, digamos, no existe todo tan así, pero imaginémonos que son una pila, una reserva de energía, y entonces acá se están generando, ¿se ve? Es decir, digamos, ¿cómo leeríamos esto? Como producto de la reacción 2, catalizada por la enzima 2, se genera NADH. Y como producto, además del producto en sí, pero además del producto, otro de los productos es el ATP de la reacción 4 catalizada por la enzima 4. Entonces, a lo largo de toda esta vía se generó NADH y ATP, es decir, moléculas portadoras de energía. ¿Qué leeríamos nosotros? Ok, en esta vía se generó energía. Y eso es lo que vinculamos con los procesos catabólicos. ¿Sí? Como me dicen ahí por el chat, este es un proceso catabólico. Sí, lo que nos encontráramos fuera lo contrario, ¿sí? Si lo que nos encontráramos sería algo por el estilo, a ver si puedo usar el lapicito. Si nos encontráramos que en esta ruta lo que sucede es que el NADH se consume generando NAD+, o que el ATP se consume para generar ADP, si tuviéramos esto de acá abajo, diríamos que la ruta es anabólica, ¿sí? Porque hay un consumo de energía. ¿Se ve la diferencia con lo que en realidad tenemos? Esto de acá, bueno, esto que tenemos acá y esto que tenemos acá, estos dos, son procesos típicos del catabolismo. Uy, se me borró todo. Bueno, espero que haya quedado claro eso que mencionaba recién. Entonces, si ustedes identifican que se producen las moléculas de intercambio energético, la vía es catabólica. En este caso, como dijeron ustedes, esa es la situación. Ahora bien, en una vía lo único que se genera es energía, digamos, o que se almacena energía. No, obviamente hay un producto, ¿sí? Acá está claramente aclarado. Partimos de un sustrato y obtenemos un producto. Esa es la finalidad de esta vía metabólica. Pero en su proceso se puede liberar o consumir energía y de eso dependerá si es catabólica o anabólica. No quiere decir que estas vías no generen un producto, ¿sí? Es decir, el hecho de que analicemos la energía liberada o consumida no quiere decir que estas vías no tengan como finalidad la obtención de un producto que será de interés para el organismo, digamos. Bien. Acá estaba destacado entonces lo que teníamos que tener en cuenta, ¿sí? La generación de estas moléculas portadoras de energía. Ahora bien, la otra pregunta, perdón, era, se sabe que las enzimas aumentan la velocidad de las reacciones químicas. ¿Por qué son necesarias las enzimas? ¿Y cuáles serán las enzimas reguladas en esta vía? Bien, bueno. Primero, algo que ustedes ya saben, pero por las dudas vamos a aclarar, en esta vía las enzimas son estas, ¿sí? Acá están como E1, E2, E3 y E4. Van a ver que las vías son largas, involucran varias reacciones. Esta es una reacción, esta es otra y esta es otra. Y típicamente cada vía está regulada por una enzima en particular. Como ustedes vieron, son muy específicas, enzima con E de específica, son muy específicas, entonces suelen participar en una única vía. Por eso acá hay 4, tantas como reacciones hay. Ahora bien, de todas estas hay una pregunta que es, ¿cuáles son las que van a estar reguladas? Después vamos a hablar de los mecanismos, pero las enzimas pueden tener regulaciones de distinto tipo. Cuando las reacciones las vamos a clasificar en dos familias, digamos, en dos subtipos. Si vemos una doble flecha, ¿eso qué quiere decir? Que el sustrato se convierte a producto, pero también el producto se convierte a sustrato. Es decir, que hay un equilibrio en el cual las cosas están
yendo y viniendo en estos estados. A estas reacciones le decimos reversibles, obviamente porque van y vienen, ¿ok? Cuando vemos una reacción del tipo flecha con una sola dirección, esto quiere decir que la reacción es irreversible, que una vez que el sustrato se convirtió a producto, quedó ahí, ¿ok? Estas vías, las reacciones irreversibles, son aquellas reacciones que están reguladas, como ustedes vieron en la teoría. Las enzimas que participan en este tipo de reacciones son enzimas que suelen estar reguladas. Piénsenlo desde lo tremendo de la situación, ¿no? Una vía que es irreversible, como cualquier cosa en la existencia, las situaciones irreversibles son aquellas en las que solemos prestar muchísima más atención, ¿sí? Nos preocupa menos quemarnos con una taza que cruzar la calle sin mirar, obviamente. Entonces, cuando la consecuencia es irreversible, el organismo se esmera muchísimo en regular esa situación para evitar errores que no podamos corregir. Cuando la situación es reversible, no hace falta preocuparse tanto porque al fin y al cabo esto va a seguir en equilibrio y en algún momento se corregirá el error. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces, siempre la respuesta va a ser que las vías irreversibles están reguladas. En este caso, la pregunta era qué enzimas están reguladas. Ustedes dirían, bueno, la enzima 4 está regulada y la enzima 2 está regulada. No hace falta que digamos cómo, eso después lo vamos a discutir, pero en principio, una vez que ustedes identifican las reacciones irreversibles, asocian ese proceso con una regulación. Ahora bien, hay una pregunta que decía por qué las enzimas son importantes, por qué son parte de esto y estamos hablando de ellas. Bueno, tienen el rol fundamental de básicamente, imagínense lo que sería nuestra circulación, nuestra existencia en lugares tan grandes como la ciudad de La Plata si no tuviésemos semáforos, si no tuviésemos algo que marque el ritmo de los procesos. Obviamente ya saben cuál sería la consecuencia. En el organismo sería un desbalance parecido. Ya vimos, por ejemplo, no sé, lo grave que es que se desbalancee el pH, que haya un exceso de tal o cual sustancia. Entonces, la regulación de las cantidades, que son consecuencia de las reacciones químicas, es sumamente importante para el organismo y principalmente para el equilibrio del metabolismo. Entonces, las enzimas cumplen el rol fundamental de regular estos procesos, acelerar procesos y, bueno, como ya vamos a ver más adelante, en algunos casos incluso hacer lo contrario. Sin embargo, cabe destacar que muchas reacciones de las que vemos, por ejemplo, no sé, la reacción esta en la cual un sustrato se convierte en un producto por 4 etapas, probablemente sin alguna de todas estas, si no estuviera facilitada por una enzima, no ocurriría. Entonces, imagínense que en el organismo no nos podemos dar el lujo de que una reacción no ocurra si es que necesitamos ese producto, ¿sí? Por lo tanto, las enzimas tienen ese rol fundamental de acelerar reacciones, incluso de hacer que algunas sucedan directamente. Y de ahí que hay muchísimas patologías y enfermedades muy graves que se deben o a la falta de enzimas o al problemas en el funcionamiento de algunas enzimas en el cuerpo. Fíjense que si googlean desequilibrios, bueno, cualquier tipo de desequilibrio debido a enzimas van a ver que hay un montón, porque, bueno, cumple este rol fundamental, sí. Es como que sin las enzimas está todo, pero nada va a estar sucediendo, ¿sí? Tenemos todas las herramientas, pero no hay nada para que eso nos dé lo que necesitamos, ¿sí? Así que, bueno, nada, ese sería como un poco, coloquialmente hablando, el rol de las enzimas. Ahora bien, ustedes vieron que hay en principio dos tipos de enzimas que tienen lo que se denomina una cinética, es decir, una velocidad de acción eh, que se describe con una forma distinta en su curva, digamos. Y acá la pregunta es, en estas dos curvas que estamos viendo, que representan la velocidad a la cual la enzima lleva a cabo una reacción, ¿sí? Versus la cantidad de sustrato que había, tenemos dos formas y nos dicen cuál de estas dos responde a una enzima alostérica y cuál es la función de estas enzimas en el metabolismo. Si se acuerdan algo de la teoría, veo que sí, pues ya está la respuesta por ahí. ¿Cuál de estas dos respondía a una enzima alostérica?
Muy bien, ¿sí? La B. Ahora vamos a ver por qué. Pero acuérdense este truco. A ver, ahí está. ¿Sí? Fíjense que el término alostérica tiene una S, en realidad tiene dos, pero una enzima alostérica tiene una S y la forma de la curva se dice sigmoidea, ¿sí? Porque parece una S. Las enzimas alostéricas tienen una cinética sigmoidea. La otra cinética es una cinética hiperbólica y está asociado a las enzimas micaelianas, que son las otras. Ahora bien, ¿qué eran las enzimas alostéricas? Antes de decir su función, tratemos de recordar por qué son una clase distinta, qué tienen. Bien, alostérico quiere decir en otro lado, en otro sitio, en otro lugar. Quiere decir que algo está sucediendo en otro lugar. ¿Y qué es lo más importante de una enzima? El sitio activo. Por lo tanto, el nombre alostérico quiere decir que hay algo que está pasando y no está pasando en el sitio activo. Fíjense en estos esquemas que tenemos un sitio activo y otra zona, ¿sí? Otra parte de la enzima, que no es el sitio activo, claro, es muy importante diferenciar esto. Sitio activo donde se va a dar la reacción química de interés. Imaginémonos que acaba de entrar el reactivo o el sustrato que se va a convertir en un producto. Y tenemos cualquier otra parte de la enzima, ¿sí? Entonces, cuando la enzima alostérica sufre una regulación, ¿sí? Es decir, su actividad se ve modificada, puede ser por un inhibidor o por un activador. Ese inhibidor o activador, que se conoce como modulador, se va a unir a la enzima en este sitio alostérico, es decir, en el sitio que no es el sitio activo. Y si es un inhibidor, lo que va a hacer como resultado es molestar el sitio activo. Fíjense que lo deformó, entonces el sustrato no puede venir acá. Mientras que si es un activador, lo que va a hacer es optimizar ese sitio activo para que el sustrato pudiera ingresar y reaccionar. Entonces, lo importante de las enzimas alostéricas es tener presente que sufren regulaciones, activaciones o inhibiciones con moduladores que se van a unir en un sitio que no es el sitio activo. La inhibición de una enzima por sitio activo es otra cosa, no es una enzima alostérica. Si yo acá vengo y pongo algo que tapa el sitio activo, también estoy frenando a la enzima, pero eso es otra cosa, no es una enzima alostérica. Espero que quede claro. Las enzimas alostéricas son muy particulares porque implica que tengan una zona de regulación, digamos, que tengan una zona donde pueda venir un inhibidor o donde pueda venir un activador. Eso no se da siempre, por eso forman parte de una clasificación especial. Tienen roles muy importantes en el organismo porque gracias a esta regulación que se da en un sitio que no es el sitio activo, las enzimas pueden verse modificadas en función de la necesidad. Fíjense que esta es la cinética de reacción en negro de la enzima normal. Estas por acá en rojo son de la enzima cuando está activada, fíjense, son cada vez más rápidas, la velocidad sube cada vez de manera más rápida. Y estas que están acá en verde es de la enzima cuando está desactivada y son cada vez más lentas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en el organismo una enzima está trabajando tranqui, pero de repente ya cumplió bien su función, ya el organismo está bien de producto, puede venir un inhibidor y decir, bueno, enzima, ya tenemos lo que necesitamos, vas a parar de funcionar. Y la frena. Pasa el tiempo y ese producto empieza a faltar de nuevo. Entonces va a venir un activador, o se va a ir el inhibidor, y le va a decir a la enzima a trabajar de nuevo. Contrario a si una enzima está trabajando a su ritmo, pero el organismo demanda más cantidad del producto en cuestión, entonces llega un activador para aumentar la velocidad de la enzima. Como esto se suele dar con cambios muy abruptos, es decir, imagínense, no sé, que con la temperatura corporal se necesita que las enzimas se activen o se desactiven, y bueno, empezamos a tener frío de un segundo para el otro, entonces es muy importante que estas enzimas tengan un proceso de este estilo, es decir, que si con el frío necesitamos determinado producto, se activen rápidamente a partir de una presencia de un modulador y generen el producto que necesitamos. Sería un análogo, imagínense que ustedes llegan a sus casas y prenden la llave de la luz y la luz se prende a las 7 horas. Necesitaba luz hace 7 horas, no ahora. Entonces, eso es lo que sucede con las enzimas alostéricas, que tienen la ventaja de poder regularse en función de las necesidades del organismo. Y como ustedes ya saben, el organismo
cambia mucho y necesita cosas muy distintas, entonces eso es muy importante, es una característica muy importante. Acá tenemos una animación para intentar comprender qué es lo que sucede, porque al decir que los inhibidores y activadores no se unen en el sitio activo, es difícil imaginarse qué es lo que hacen. Fíjense que el activador se une en una zona que no es el sitio activo y al unirse transforma el sitio activo en un sitio activo óptimo para que esto ahora entre, para que el sustrato que antes no entraba entre. Contrariamente, el inhibidor cuando se une arruina el sitio activo y entonces el sustrato que entraba ya no puede entrar, ¿sí? Pero fíjense que toda esta modificación la hacen pegando, digamos, en una zona que no es la del sitio activo, ¿sí? Espero que se haya entendido. ¿Cuál sería un inhibidor enzimático? Preguntan ahí en el chat. Los inhibidores enzimáticos son moléculas. Imagínense que son compuestos químicos, como estuvimos viendo sus fórmulas. A veces son más grandes, a veces son más pequeños. Son productos químicos, a veces son productos de una reacción, ¿sí? Productos de una vía metabólica. La glucosa es inhibidora de algunas enzimas. Es decir, que cuando ya hay demasiada, frena la ruta metabólica, por ejemplo, que la produce, y así, bueno, hay un montón de otros inhibidores. Y lo mismo de activadores. Son todas las sustancias que conocemos que están en el cuerpo, bueno, muchísimas de ellas son moduladores de enzimas. Algunos alostéricamente hablando y otros tapando el sitio activo, digamos. Pero no es que tengan un nombre en particular o una forma en particular, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido el esquemita, el videíto, ¿sí? Después lo pueden ver en sus casas. Vamos a seguir. Acá esta pregunta decía cuál es la importancia de las enzimas alostéricas en el organismo, y yo acá les pongo un ejemplo que no tienen por qué saber, pero me parece que capaz que es un poco visual. Fíjense que acá esto empieza con una enzima que se une a un sustrato, como hoy en una vía larga, ¿sí? Da un intermediario A, después ese intermediario se une con otra enzima, que da un producto B, que se une con otra enzima y da el producto final, ¿sí? Sustrato, producto final. Una clásica situación en el organismo que cuando se acumula mucho de este producto, ¿sí? Ya hay demasiado, bueno, el organismo dice, bueno, ya está, o sea, ya tenemos producto, aunque siga habiendo sustrato. No quiero que esta enzima siga haciendo esto, porque ya se me acumuló producto. Entonces, este producto muchas veces inhibe alostéricamente a la enzima y la convierte en una enzima que ya no puede aceptar el sustrato, ¿sí? Para que esta reacción no suceda. Cuando pasa a haber muy poquito de este producto, entonces el producto sale de acá y la enzima vuelve a estar activa. Este es un ejemplo que se llama inhibición por producto, muy convencional en el cuerpo, porque fíjense que el mismo producto de una vía regula a esa vía, y eso es muy importante porque es como si ustedes, no sé, se empezaran a poner abrigo sin parar. Bueno, en un momento ya está, ya no tengo frío, ya estoy conforme con ese abrigo. Se lo van a sacar, o por lo menos van a dejar de ponerse abrigo. Entonces, el proceso se llama inhibición por producto. En este caso es una vía inventada. Si googlean inhibición por producto, van a ver que en muchas rutas metabólicas que tienen nombres muy difíciles, se da la inhibición por producto, en muchísimas. Es una de las inhibiciones más convencionales, me parece. Y hay situaciones más complicadas, donde el producto de una vía inhibe la que sigue, y bueno, situaciones más complejas. Esta sería una situación básica, ¿sí? En este tipo de situaciones, entonces, ¿sí? Lo que tenemos que identificar es cuál es el sustrato y cuál es el producto. Y cuando la concentración de este producto sube demasiado, el producto dice, bueno, chao enzima, no reacciones más. Entonces, esta vía se corta. ¿Sí? Eso es inhibición por producto y es reversible. Por lo tanto, cuando esto ya no es necesario, ese producto sale de la enzima y la vía continúa. Nada, un ejemplo para que vean lo importante que es la presencia de este tipo de componentes en el organismo. Esto que empezamos, ¿sí? a ver recién, ¿sí? Básicamente es una forma de regulación enzimática, es decir,
Ok, dijimos que las enzimas se encargan de acelerar reacciones, ¿no? Pero a la vez alguien tiene que controlar a las enzimas, si no, las enzimas podrían estar acelerando cualquier cosa en cualquier momento, ¿sí? Y no se trata de eso. Entonces, a su vez, las enzimas tienen una regulación, ¿sí? Algo así como una cadena de responsabilidades, ¿no? Todo el mundo responde a alguien. Las enzimas no pueden hacer lo que tienen ganas. Entonces, recién vimos que las enzimas alostéricas pueden ser reguladas por moduladores. Sin embargo, hay otra forma de regular a las enzimas, y este es otro mecanismo, vamos a ver ahora, por el cual las enzimas pueden modificar su actividad a demanda, según el organismo lo necesite. En este ejercicio nos proponen, nos dicen que algunas enzimas son reguladas por modificación covalente. ¿Sí? Ya no hablamos de enzimas alostéricas, hablamos de otras enzimas que se regulan de esta forma. Y dice, cuando se fosforila una enzima, ¿se vuelve inactiva o se activa? ¿Cómo puede explicar este cambio en la función de la enzima cuando se agrega una modificación en ella? Bien, a nivel general, fíjense cómo lo vimos recién con las enzimas alostéricas. A nivel general, lo que podemos decir, para que les quede la idea, es que cuando una enzima se activa o se desactiva es porque el sitio activo se está modificando, o se está poniendo menos disponible para el sustrato, o se está poniendo más disponible para el sustrato. Pero a lo que voy es a que cuando observamos un cambio en la función de una enzima es porque de alguna forma el sitio activo se está modificando. Ahora bien, ya vimos que los inhibidores alostéricos o activadores hacían este tipo de, fomentaban este tipo de modificaciones, ¿sí? En este caso, la modificación covalente implica la unión de un grupo, que acá es el grupo fosfato porque estamos hablando de una fosforilación. Entonces, cuando un grupo fosfato se une a la enzima, lo que nos dicen es que se modifica la actividad de la enzima. Y nos preguntan por qué. Algunos detalles de la modificación o fosforilación covalente. Este proceso es reversible. Eso es muy importante que lo vayan teniendo presente y también lo vimos recién con las alostéricas. Nada se inhibe para siempre y nada se activa para siempre. Raras veces va a pasar eso en el organismo, porque esa enzima después la vamos a seguir necesitando, entonces no la podemos inhibir para siempre. La modificación covalente es reversible. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué agregar un grupo fosfato haría que una enzima funcione o no funcione? Bueno, pensemos que lo más importante en una enzima es la exposición del sitio activo, ¿sí? Es decir, la exposición del lugar donde se va a llevar a cabo la reacción. Entonces, si fosforilamos o le ponemos cualquier cosa a una enzima, le atamos algo covalentemente, le cambiamos su estructura, ¿sí? Modificamos su estructura. Las enzimas, acuérdense que son proteínas, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es cambiar su estructura si le agregamos o le sacamos cosas. Entonces, si cambiamos su estructura y la enzima modifica su sitio activo de alguna forma, entonces eso que hemos hecho va a hacer que la enzima reaccione o no reaccione y se inhiba. Fíjense que en este diagrama se muestra que cuando la enzima se fosforila, el sitio se pone disponible para el sustrato y se genera la reacción y se obtiene el producto. Ahora, cuando el fosforilado no está, cuando la enzima no está modificada, no hay sitio activo disponible. Viene el sustrato, no puede reaccionar y se va. Este sería un caso donde la enzima se activa. Al modificarse covalentemente, el sustrato ahora puede ingresar y se da la reacción. ¿Sí? También hay situaciones donde pasa lo contrario, donde la enzima se inhibe. A ver, espero que se entienda la diferencia con lo que vimos antes. La modificación o la inhibición, activación alostérica, es una activación que no se da por una reacción química. Acá estamos hablando de una modificación covalente, hay una reacción química. A la enzima le agregamos un grupo funcional, ¿sí? Antes no hacíamos eso, antes venía un inhibidor, el inhibidor se ubicaba en una zona de la enzima rara, distinta, y bueno, la modificaba. Acá tenemos a la enzima, viene otra enzima seguramente, y le
coloca un grupo, que en este caso es esto que está puesto en rojo, ¿sí? Es decir, a la enzima le estamos agregando un grupo funcional. Entonces, imagínense que una enzima, por ejemplo, que era así, que tiene esta forma, exponía su sitio activo, que era esta zona, ¿sí? Y podía venir un sustrato y reaccionar, y acá está encima todo bien, pero de repente, ¿sí? Cuando esa enzima se fosforila, ¿sí? Es decir, se le agrega un grupo fosfato, cambia a esta conformación. Y entonces ese sitio activo ya no está más disponible para que haya una reacción. Entonces el sustrato va a venir, va a estar acá y va a decir, che, ¿dónde está el sitio activo? Porque acá no hay nada y se va a tener que ir. ¿Sí? Acá lo que se está dando es una inhibición. Acá lo que estamos viendo en realidad es una activación, ¿sí? Es otra cosa. Pero a ver, tengan presente que acá, ahí, aprovechando lo que comentan en el chat, sí, Ludmila, lo que se da es una modificación de la estructura, como dice acá, la conformación o la estructura. Hay una modificación de la estructura de la proteína, culpa de esta modificación covalente, se cambia la estructura o la conformación, y ahora eso alteró sus propiedades funcionales, o sea, alteró su capacidad de catalizar o no. Eh, Tengan presente que, como les decía, eso puede ser activado o desactivado gracias a esta modificación covalente. Pueden pasar ambas cosas. Alguien ponía, si podíamos volver a lo anterior, ¿es a esto? ¿Es a la inhibición alostérica? ¿O alguna otra cosa? No sé si se entendió la diferencia. Recuerden que lo que tienen en común estas dos situaciones que estamos hablando es que la modificación o la interrupción no se da en el sitio activo, se da en otra zona de la enzima. Pero recuerden que en la inhibición o activación alostérica hay una molécula encargada de unirse y modificar, mientras que en la covalente hay un grupo funcional que es agregado a la enzima. Esto no es una molécula gigante que va a inhibir a la otra, sino que es un grupo funcional que antes no estaba en la enzima y ahora sí va a formar parte de su estructura. ¿Sí? Espero que se entienda bien esa diferencia. Sí, son dos tipos de regulación distinta. Sole, ahí me correspondiste, pero no sé si la persona que pidió que volvamos a algo me quiere decir a qué era. Buenísimo, si no, voy a seguir. Hoy habíamos puesto como ejemplo de la regulación alostérica la inhibición por producto, que en este caso veíamos como un producto cualquiera, es un inhibidor de una enzima, porque cuando se une a la enzima modifica también su estructura y se cambia la conformación del sitio activo, entonces ya no acepta a determinado sustrato. ¿Se entendió lo que hemos estado mencionando? ¿Se entendió esta diferencia entre las alostéricas y las enzimas reguladas covalentemente? Bueno, y también si se entendió la idea de las enzimas, ¿no? La finalidad de su presencia. ¿Hay algo puntual que quieran que repitamos? Por acá me dicen que sí en el chat. Bien. Bueno, si les parece podemos hacer una cosa. Podemos tomar asistencia, aprovechar este huequito y tomar asistencia y, y podemos pasar al juego. Acá alguien me dice los activadores, supongo que alostéricos, ¿no? Cuando me preguntan algo, traten de orientarme más, please, acá. Bueno, fíjense, esto es un activador, ¿sí? En un estado inicial, el sustrato no entraba. Fíjense que el sustrato es cuadrado, digamos, y esto tenía otra forma, y no entraba. Cuando el activador se une, modifica el sitio, y ahora el sustrato sí puede reaccionar con esa enzima y dar origen a los productos de reacción, digamos. Fíjate
Fabián, ¿qué es lo contrario a lo que pasa con el inhibidor? El inhibidor altera el sitio y el sustrato no logra entrar. En cambio, el activador, digamos, adapta el sitio para que el sustrato sí pueda ingresar. Acuérdense siempre que este modelo se conoce como llave cerradura, porque básicamente se trata de eso, de una llave, ¿sí? Intentando ser colocada en una cerradura. ¿Qué pasa? Acá lo que se está modificando es la cerradura. Nosotros estamos acostumbrados que si una llave no funciona, probamos otra llave. Acá lo que está pasando es que la mismísima cerradura, que sería la enzima, se está adaptando al sustrato, como a través de inhibidores o de activadores, ¿sí? La info acá es mucho más amplia que lo que se habló en el teórico, nada que ver. Yo la vi la clase teórica, a mí no me parece que estemos distintos, pero probablemente distinto al enfoque sí, porque somos docentes distintos, pero no me parece que estemos en distintas profundidades. Igual, acá me dicen sí, volvemos con la función de las alostéricas. A ver, en líneas generales, cualquier enzima tiene siempre la misma función. No se mezclen con la idea de que sean alostéricas. No quiere decir que porque sean alostéricas hacen otra cosa. Hacen lo que hacen todas. Catalizan reacciones. Punto final. El asunto es el siguiente. Todas las enzimas van a catalizar reacciones. Todas se van a encargar de catalizar reacciones. El asunto es que algunas se van a regular de una forma y otras se van a regular de otras, ¿sí? Pongámosle, todas las personas van a cursar esta materia. Algunas van a venir a esta comisión y algunas van a ir a otra comisión. Entonces, las enzimas, alostéricas o no, tienen la función de catalizar reacciones que son propias del metabolismo. Las alostéricas no es que tengan una función especial, sino que tienen la ventaja de poder ser reguladas por inhibidores o activadores. Entonces, son enzimas que participan en vías muy especiales y muy importantes porque pueden ser fácilmente reguladas. ¿Sí? Como vimos hoy, las reacciones irreversibles son reacciones que están fuertemente reguladas y esas enzimas probablemente sean alostéricas, porque fíjense que con simplemente disponer de algún inhibidor o activador, esa ruta se activa o se desactiva a gusto. ¿Sí? Es como, repito, es como la idea de prender la luz. Ustedes prenden la luz cuando la necesitan y la apagan cuando no la necesitan. Lo mismo tiene que suceder en el organismo. El organismo tiene que poder decidir cuándo se dan las reacciones y cuándo no se dan las reacciones. Y eso lo hacen los inhibidores y los activadores. En el caso de las enzimas alostéricas, eso les da algunas habilidades distintas, digamos. Las hace enzimas importantes, si se quiere, porque pueden ser fácilmente reguladas y eso le trae muchos beneficios al organismo. ¿Se entendió la idea? Lo cual no quita que se sigan encargando de lo mismo, de catalizar reacciones. ¿Sí? Bien, perfecto. Aprovecho el huequito para avisar que ya mandé por mail el archivo. Fíjense si lo pueden ver porque Sofi lo tuve que comprimir online porque no entraba, era re pesado. Oh, debe ser Así por los que videos. Bueno, sí, pues, es por los videos. Así que lo pueden, bueno, ahí dicen que se puede ver. Si alguno buenísimo. tiene inconveniente para verlo, nos avisa y en todo caso le mandamos el PDF sin videos para que por lo menos puedan ver la presentación y los links de los videos se los mandamos aparte. Fíjense que los links que están acá abajo, si hacen clic, los van al video, al simulador. Pero ahí habría el sondeo para que nos dejen su asistencia. Pero lo que les mencionaba es que a veces según la PC que tienen, o ni hablar el celular, no andan estos simuladores. Por eso les puse el videíto acá. Ay, dicen algunos que les llegó, pero que algunos dice que se ve, otros que se ve sin los videos. Me parece que es lo Mm. mismo que con el link, Sofi, que no escapamos al Bueno, problema. fíjense si pueden entrar desde el link, que sí, eso les debe haber llegado en el archivo, sí o sí están los links, porque los puse. Eh,
pueden copiar y pegar ese link en el navegador e intentar entrar a los simuladores y después nos cuentan. De todas formas, les queda la clase grabada, así que si quieren volver a ver cómo se movía la enzima, pueden volver a ver el videito. Bueno, ahí estamos terminando con la asistencia, ya por lo que veo. ¿Cómo estamos? ¿Qué les parece? A ver, una consulta. La clase del miércoles. ¿Del miércoles de pasado? ¿No está subida? Sí. Ah, ahora le digo al coordinador porque el video yo lo mandé. Em, bueno, ahora reclamo la subida del video, perdón. Vamos al juego, dicen Claro, algunos. vamos al juego, sí, eso iba a decir. ¿Cómo están? ¿Les parece que vayamos al juego? Y intentamos repasar un poco de enzimas con el juego. ¿Quieren hacer alguna otra consulta antes de pasar al juego? ¿Cómo están? ¿Ya se cansaron y no quieren nada? ¿Ya cerraste la asistencia, Sofi? No, estoy casi por... Bueno, Listo, ahí se está cerrando. Voy a descargar esto entonces. Y pongo la ranita. miren que la vida de la rana depende de ustedes. Sí, súper tétrico el juego. Pero No, bueno, no, ustedes lo bueno, podría pidieron. ser peor, es medio cute como se Lo mueve la pidieron rana. ustedes. No lo hice yo sola. Lo pidieron ustedes la clase pasada, así que se hacen cargo de sus decisiones. Bien. Bien, bueno. A ver. No sé si todos estaban en la clase pasada, pero bueno, esta página se llama Educa Play y el que quiere se puede Sorry. hacer un perfil para poder jugar. Bueno, vamos a tener un conflicto y es que el juego tiene sonido. Avísenme si se está viendo. Se ve, se ve. No se escucha Em, nada igual, ¿eh? ¿Ya está sonando ahí? Mejor. Bueno, porque hace unos sonidos. Ah, pará, no les pasé el link por si quieren jugar ustedes. Hoy estuvimos medio flojas. ¿Lo tenés, Sole, por ahí? Sí, sí, ahora yo se los copio. Dame Genial. un Ahí se los segundo. pone Sole en el chat por si quieren jugar ustedes. Em, bueno, obviamente la idea es responder correctamente, si no, la rana se ahoga, básicamente. Y tenemos que, bueno, llegar del otro lado, al otro lado, cruzar todas las plantitas. Bien. A ver, la pregunta dice, las enzimas son, arrancamos básico, hidratos de carbono que pueden catalizar o con capacidad catalítica, proteínas que tienen capacidad catalítica o lípidos con capacidad catalítica. ¿Qué les parece? ¿A qué familia? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, che, cuando hago preguntas yo que no son del juego no me responde nadie. Ahora, muy bien, bueno, vamos con la B. Ok. No quiero matar a una rana. No lo puedo configurar de otra forma. O sea, la respuesta correcta es la rana vive. La respuesta incorrecta, perdón, pero no pude ponerle otra opción. Intentemos que no muera. Tenemos 5 vidas. Sí, eso es verdad. Tenemos 5 vidas. No podemos morir 5 veces. Si no, empezamos todo de nuevo. En los procesos catabólicos, dicen, se consume energía, se libera energía o ninguna. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué pasaba en los procesos catabólicos? Acá hay gente que me dice la B, ¿se consumía energía en los procesos catabólicos? Acuérdense que catabolismo, a mí una vez me dijeron, Cata destruye, Ana destruye, era la No, frase. Ana crea.
Ana crea, bueno, yo era Cata destruye, Ana destruye, entonces si los procesos catabólicos destruyen, se libera energía, ¿sí? En los procesos catabólicos se destruye una molécula y a esa molécula, traten de imaginarse que a esa molécula la mantenía unida su energía, ¿sí? Las moléculas existen, ya sabemos, porque los átomos se enlazan. Ese enlace entre átomos es energía. Entonces, si en el catabolismo vos destruís ese enlace, liberás esa energía, ¿sí? Así que en los procesos catabólicos se libera energía. Muy bien. Ya estaban matando las ranas. Fui buena y esperé. Pues si poníamos la B, después me iban a retar, como la vez pasada, porque maté al animal. Bueno, cuando las enzimas alcanzan su velocidad de reacción máxima, ¿sí? Ya la velocidad no aumenta más. Es porque el sustrato comienza a unirse con el producto de la reacción, es porque las enzimas empiezan a reaccionar entre ellas, o es porque todas las moléculas de las enzimas ahora están unidas a sustrato, o sea que todas las moléculas de enzima están ocupadas. ¿Qué les parece? Si alguno fue a la teoría, acuérdense que Lucas les dio el ejemplo de las máquinas de coser, ¿no? Que estaban en una fábrica con las máquinas de coser y, bueno, las máquinas de coser serían las enzimas. Y muy bien, tal cual, lo que me están respondiendo. Si la opción es la C, cuando la enzima no puede acelerar más, ¿sí? Al igual que un vehículo, es porque ya no tiene más potencia, es decir, no tiene más sitios para que el sustrato venga a unirse, ¿sí? Obviamente que entonces eso es consecuencia de que todos los sustratos ya atosigaron a la enzima, digamos, se unieron por todos lados y las enzimas están ocupadas, ¿sí? Y eso es la opción C en nuestro caso, eso es lo que caracteriza la velocidad máxima de una enzima. Muy bien, seguimos vivos. La degradación de compuestos en sus constituyentes simples, esto era desarmar el rompecabezas, se denomina metabolismo, catabolismo o anabolismo. Acá siempre, acuérdense, cómo era la frase, Cata destruye, Ana construye. Algo así. Yo le decía Ana construye, bueno, igual es medio polémica la frase, porque tampoco es que es súper fácil para aprendérsela de memoria. Bueno, muy bien, sí. Voy a poner la opción porque ya me están atosigando como la enzima, ¿sí? B. En el catabolismo se destruían compuestos complejos para formar compuestos simples. Muy bien. Las vías anabólicas, cambio. Producen ATP y NADH, consumen ATP y NADH o no involucran estas moléculas. Anabólicas. ¿Qué pasaba en las vías anabólicas? Construíamos moléculas grandes a partir de moléculas simples. Construíamos moléculas. Construir una casa implica energía. ¿Hay que poner energía para construir algo? Muy bien, claro, como me dicen por acá, sí, claramente hay que poner energía. Imagínense cada cosa que ustedes quieren construir. Obviamente que invierten energía en hacerlo, ¿sí? Así que las vías anabólicas se caracterizan por consumir energía y ese consumo de energía, molecularmente hablando, es el consumo de ATP y de NADH, que son nuestras fichitas de energía, digamos. Muy bien. En los procesos anabólicos, seguimos con el anabolismo. Entonces, esta está cantada. Se libera energía, se consume energía o nada, no pasa nada. Muy bien, sí, lo dijimos recién dijimos que en los procesos anabólicos se consumía ATP y NADH, eso quiere decir que se consume energía. ¿Por qué? Porque estamos construyendo en los procesos anabólicos, se construyen moléculas complejas a partir de moléculas simples y para construir hay que invertir energía. Perfecto. Pasamos al catabolismo de repente. En el catabolismo entonces se produce ATP y NADH, se consume ATP y NADH o no importan estas moléculas. En el catabolismo destruíamos una molécula simple en sus constituyentes. Y siempre acuérdense de el ejemplo o sea, de lo que les mencionaba, las moléculas existen gracias a que están formadas por enlaces atómicos.
esos enlaces contienen energía, ¿sí? Entonces esto es como cortar un cable. Si cortamos un cable va a haber una descarga, va a haber un chispazo, no lo hagan en sus casas. Entonces hay una liberación de energía, o sea, producen ATP y NADH. ¿Sí? En el catabolismo se produce energía. Muy bien. Las enzimas micaelianas tienen una cinética hiperbólica, sigmoidea o ninguna. Acuérdense del truquito de la S, ¿sí? Las micaelianas no son las alostéricas. Esa es la primera diferencia. Y dijimos que las alostéricas tenían una cinética sigmoidea, una cinética con la S de alostérica. Entonces las micaelianas tienen ¿cuál? Ahí como me están diciendo, las enzimas micaelianas tienen una cinética hiperbólica, tienen esa cinética que crece directamente hasta alcanzar la velocidad máxima, ¿sí? Muy bien. Tengan la teoría a mano, ¿sí? No me tienen que responder de memoria, obviamente. La idea es ir aprovechando el juego para repasar lo que ustedes vieron, no que ya se sepan esto de memoria si lo vieron hace 2 días, ¿sí? Seguimos. La construcción de compuestos complejos a partir de sus constituyentes simples se denomina anabolismo, metabolismo o catabolismo. Cuando construíamos algo complejo a partir de los simples, era la ruta que consumía energía, ¿sí? Había que esforzarse en construir, y muy bien, como me dicen por el chat, esa vía o esas rutas son las rutas anabólicas, ¿sí? Muy bien, creo que ya estamos en la mitad del camino. Ahora dice, las enzimas son catalizadores biológicos porque, a ver, ¿qué hacía un catalizador? Aceleran reacciones químicas que se dan en el organismo, o son hidratos de carbono que proveen energía para el organismo, o se encuentran presentes en el organismo formando la membrana, formando parte de la membrana. Bueno, me llovió la respuesta por el chat. Aceleran reacciones químicas, ¿sí? En realidad, esta definición, si no tuviera la frase en el organismo, sería la definición de cualquier catalizador, ¿sí? Siempre los catalizadores se encargan de acelerar reacciones químicas, en este caso las enzimas, las reacciones químicas del organismo, ¿sí? Las metabólicas. Perfecto. Seguimos. Al sufrir una modificación covalente, esto que vimos hace poquito, la enzima puede activarse o desactivarse. ¿Y esto por qué se daba? Porque se destruye la enzima y, bueno, ya no puede catalizar. Porque experimenta una modificación en su estructura y eso cambia la disponibilidad del sitio activo. O porque cambia el tipo de sustrato que ahora la enzima va a preferir. ¿Qué les parece? ¿Qué se acuerdan que hablamos recién? Que vimos el videíto, ¿sí? Muy bien, sí, acuérdense esta frase, disponibilidad del sitio activo. O sea, lo importante de la enzima es qué tan accesible está ese sitio activo para que venga el sustrato. Básicamente de eso se trata todo, ¿sí? La B, muy bien. Seguimos. Los electrones que se desprenden en una vía son captados por el NAD+, el ATP o el NADH. ¿Quién se llevaba los electrones? Hoy lo vimos, hoy lo usamos en una vía. Una de todas estas especies es capaz de agarrar electrones y guardarlos para cuando los necesitemos. Es como una alcancía de electrones. Ah, acá tenemos un poco de todo. Me está llegando todas las opciones en el Está chat. más O sea, peleado esta, me parece. estamos a punto de hundir la rana Sí, fuerte. mal. Nos estamos Como por el morir. Titanic se va a hundir la ranita, me parece. Me causa gracia porque hay algunas personas mandándome no tal opción. O sea, Claro. estamos descartando. Igual. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, escúchenme. A ver, esta suele ser un poco confusa para ustedes porque pensamos en los electrones y pensamos en densidad de carga negativa, ¿sí? Entonces decimos, bueno, che, pero si lo agarra el NAD, debería quedar como NAD menos. Y ustedes ya vieron que cuando el NAD agarra esos electrones, se convierte, ya de paso voy diciendo la respuesta, el NAD más puede captar electrones y se convierte en NADH. ¿Por qué?
porque a lo que le llamamos captar electrones es a captar un hidrógeno, ¿sí? El NAD, cuando está en este estado, digamos, tiene un huequito y cuando viene un protón que trae a su electrón, lo capta y se convierte en NAD+, en NADH, perdón. Entonces, imagínense que ese electrón ustedes lo ven en forma de H. ¿Mm? Acá el NAD claramente ya captó un electrón, porque ya tiene una H, no puede captar otro, ¿sí? El NADH es la versión que ya tiene un electrón captado. Esta es la versión que puede captar, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? El NAD no tiene ningún H. Listo, perfecto, puede agarrar un electrón. El NADH ya agarró, ya está, ¿sí? Bien, entonces el NAD más capta electrones. Salvamos, justito, salvamos a la rana. Seguimos. Los moduladores de las enzimas alostéricas se unen a ellas en cualquiera de los sitios disponibles, sin importar, en un sitio distinto, que no es el sitio activo, o en el sitio activo. Esto también lo vimos hace un ratito, cuando vimos la clase. De hecho, la definición alostérica quería decir esto mismo, en dónde se unen los moduladores, y la respuesta correcta, como me están diciendo por ahí, es la B. Sí, esa es la gracia, básicamente, de las enzimas alostéricas, que la modulación no se da en el sitio activo, ¿sí? Que la modulación se da en otro lado. Acuérdense que vimos el videíto donde venía un inhibidor o venía un activador y se pegaba de un costado de la enzima y eso modificaba el sitio activo. Ahora, si quieren, vemos de nuevo el video. Acá también se nos moría la rana, en algunas respuestas nos caían. Bueno, seguimos. Los catalizadores, incluidas las enzimas, al participar en una reacción, ¿qué hacen? No modifican el mecanismo de la reacción, mantienen la reacción en su estado de equilibrio sin acelerarla o alteran el mecanismo de reacción para acelerarlo. Pensemos en el mecanismo de reacción como los pasos que dan las moléculas, ¿no? Como si fuera una coreografía. Entonces, las enzimas lo que hacen es coreografiar, ¿sí? Es modificar esa secuencia de pasos para hacerlo más rápido, ¿sí? Si una molécula daba muchas vueltas para convertirse en el producto, la enzima dice, no, hagamos esto más fácil, convertite rápido, y entonces se acelera la vía por modificación del mecanismo de reacción, ¿sí? La opción es la C, como me están diciendo ustedes. Siempre piensen que una enzima algo tiene que modificar, si no, la velocidad no se va a acelerar, y lo que se modifica es el mecanismo. Bueno, muy bien, nos quedan 5, ya casi estamos. Las enzimas alostéricas tienen una cinética sigmoidea, hiperbólica o ninguna. ¿Qué se acuerdan? Lo vimos recién. Las enzimas alostéricas tienen una forma muy particular de cinética, que tiene forma de S y que se denominaba, como me están diciendo por acá, ¿sí? Cinética sigmoidea, ¿sí? Acuérdense de ¿Qué la S pasa, de Ana? alostérica, ¿sí? Yo les dije que se acuerden de alostérica sigmoidea con S. Muy bien. Perfecto, venimos muy bien. Las reacciones reguladas son ¿Qué de pasa, Ana? naturaleza reversible, Entra, que irreversible estoy en o silencio. ambas. Entra, Acuérdense que que te hablamos de algo escucho, muy abrí la importante y es puerta. que cuando las reacciones son de una determinada forma, ¿sí? Está bien, en Es un muy ratito. importante regularlas, Ah, ¿sí? música, porque hoy tenía música. Porque las consecuencias de la no regulación, ¿sí? Podrían ser graves. En ese sentido, siempre acuérdense del ejemplo de cruzar la calle sin mirar, ¿sí? Nos preocupamos muchísimo por cruzar la calle sin mirar. Mucho menos de lo que nos preocupamos por, no sé, abrir el agua de la ducha y que esté demasiado caliente. Bueno, no nos va a matar el agua de la ducha, pero un auto nos va a matar, es irreversible. Entonces, cuando los procesos son irreversibles, ponemos especial atención en la regulación, en cómo se dan esos procesos, ¿sí? Entonces, siempre que las rutas son irreversibles, hay una regulación de las enzimas. Una propiedad muy importante de las enzimas que ustedes vieron en la teoría es que son específicas, ¿sí? La especificidad de las enzimas. ¿Y esta especificidad qué quería decir? Que participan en reacciones que involucran algunos sustratos puntuales, que no distinguen entre sustratos y catalizan cualquier cosa, cualquier vía metabólica,
viene una enzima y la cataliza, o que catalizan la producción de un único producto sin importar los sustratos. Bueno, acá tengo casi por unanimidad la respuesta C, lo cual permítanme que les adelante que nos va a matar a la rana. Muchísimo cuidado con esta, que igual la puse bastante capciosa para ver cómo estaba. Muchísimo, muchísimo cuidado, ¿sí? Una cosa es generar un producto y otra cosa es ser específica. Que la enzima sea específica es la opción A. Es que llave y cerradura, siempre, acuérdense, llave y cerradura. En una cerradura entra un tipo de llave, ¿sí? Un solo tipo de llave, un solo tipo de sustrato. La enzima acepta un solo tipo de sustrato, ¿sí? Ahora, ¿cuántos productos genera? Y la verdad que puede generar muchísimos productos. Ustedes vieron la vía de la glicólisis en clase, se generan muchos productos a partir de una ruta metabólica catalizada por la misma enzima. Entonces, la opción es la A, ¿sí? Especificidad se vincula a sustratos. Llave y cerradura, siempre. Bueno, acá hay gente que me está reclamando que no había matado a la ranita, bueno, pero mucha gente me había dicho la C, que la puse a propósito, tramposa, para ver cómo estábamos. ¿Se entiende la diferencia de lo que acabo de decir? ¿Sí? Especificidad es la preferencia de la enzima por un sustrato, no por un producto. El producto no importa, pensemos que el producto es como la velocidad a la que se abre la puerta. Y qué sé yo, no importa, o sea, la puerta se puede abrir como tenga ganas, el problema es la llave, ¿sí? Lo específico, lo importante de una puerta es su cerradura, es que no la puede abrir cualquiera. Eso es especificidad. Después, cuántos productos se generen, si son distintos, eso no importa, ¿sí? Muy bien. Los sustratos. Entonces, recién hablamos del sustrato, la enzima. ¿Qué son los sustratos? Son el producto de una reacción que es catalizada por enzima. Son las moléculas sobre las que actúan las enzimas o nada, ninguna, son otra cosa. ¿Quiénes eran los sustratos? ¿Por qué son tan importantes los sustratos? Acá hay mucha gente que me dice C. Ustedes piensen que cuando una opción dice ninguna de las anteriores, ustedes tienen que saber cuál es la opción entonces. Si ustedes me dicen que los sustratos no son ni A ni B, ¿qué son entonces? Si ustedes pueden responder a esa pregunta, es decir, ¿qué son los sustratos? Y no cumplen ni con A ni con B, recién ahí marquen la C. Ojo con eso, ¿sí? La respuesta correcta es la B, ¿sí? Acuérdense que los sustratos son la llave, básicamente. ¿Mm? Los sustratos son las moléculas que ingresan en el sitio de la enzima, ¿sí? Son la pieza que puede ingresar en la enzima y que va a dar origen a los productos. Ahí me meto un cachito, Sofi. Sí. Piensen que ustedes están diciendo que nosotros les estamos diciendo en realidad que las enzimas lo que hacen es que las reacciones que pueden ocurrir igual van a ser más rápidas porque la enzima interviene, ¿no es cierto? Pero la reacción ya era de pasar de A a B. Entonces, para que pueda ocurrir, lo que va a hacer la enzima es actuar sobre el sustrato, es decir, sobre lo que está al principio, que, ¿se entiende? No sobre el producto. El producto se va a generar porque esa es la vía, pero a donde va a actuar la enzima es sobre el sustrato, es decir, lo que tenemos inicialmente en esa reacción. No tendría mucho sentido que actúe cuando ya ocurrió la reacción y actúe sobre el producto. No sé si ayuda un poco eso. Pensemos, sí, en una receta de cocina. Si el horno fuera nuestra enzima, ¿nosotros qué colocamos en el horno? Y los sustratos, ¿no? Serían como nuestros reactivos iniciales, no sé, la harina, huevo, una mezcla de sustratos, digamos. No vamos a colocar en el horno la torta ya hecha, que es el producto de la reacción, ¿sí? Que qué gracia tiene colocar en un acelerador de productos al producto, ¿sí? Entonces, siempre sustrato, materia prima, tal cual, como nos dicen por acá, en esta línea, no me sale el nombre, en esta línea más doméstica de explicaciones, ¿sí? Horno, metemos sustrato, metemos cosas que queremos que se conviertan en cosas, no metemos la torta, no metemos lo que ya, si ya tenemos el producto, ya está, encima no nos sirve para nada, ¿sí? Entonces,
necesitamos lograr ese producto a partir de los sustratos. ¿Estamos bien? ¿Se van a acordar del horno el día del examen? Entonces era la B, perfecto. Bien. Vamos que ya casi estamos, ¿eh? Fíjense que acá se ve eso que se ve rosita, sí, es que nos queda una pregunta más, además de esta para llegar al otro lado. Bueno, la combinación de las vías anabólicas y catabólicas da como resultado el metabolismo completo, nada, porque esas vías se anulan, ¿sí? O no tiene sentido combinar esto porque cada una de esas rutas sucede en organismos diferentes. Creo que esta está fácil, igual están respondiendo muy rápido. No sé si quieren que ya se termine el juego, ya se cansaron. Eh, Muy bien, ¿sí? Hoy lo dijimos. Las rutas catabólicas liberan energía que las rutas anabólicas usan. Entonces esa unión, esa simbiosis, esa convivencia da como resultado lo que conocemos como metabolismo, ¿sí? Bueno, casi estamos. Vamos, si respondo mal ahora me van a matar. ¿Qué es el metabolismo? Entonces, y cerramos. ¿Qué es lo que vimos hoy? ¿Qué es lo que hicimos durante todo este seminario que vieron ustedes en la teoría? Que el metabolismo es un conjunto de sistemas funcionales del organismo, es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo o bueno, en una célula, o es un conjunto de moléculas que se emplean para obtener energía en el organismo. ¿Qué nos cansamos? Nos cansamos de usar un término, muy bien, ahí me están respondiendo sin parar. Nos cansamos de usar el término reacciones, ¿sí? Fíjense que dijimos reacciones reguladas, vías de reacción, cuántas reacciones tiene una vía, ¿sí? El metabolismo son básicamente reacciones químicas, ¿sí? Suceden de determinada forma, algunas con liberación de energía y otras con consumo, pero la gracia del metabolismo es que es una gran convivencia de reacciones químicas. Obvio que nos interesan porque todas suceden en el organismo, pero eso, ni más ni menos, es el metabolismo. Muchísimas reacciones químicas. Después habrá que ver si son de liberación de energía o de consumo para clasificarlas en catabolismo o anabolismo, pero como me están diciendo sin parar, sí, la respuesta correcta es. Muy bien. Hoy, a diferencia, bueno, Pueden dormir un montón. tranquilos, han salvado a la Hoy, a rana. diferencia, hoy, a diferencia del último juego que hicimos, nos fue bien, porque yo el último lo arruiné. Eh, Muy bueno. No sé si les gustó. La verdad que no estuvo fácil armar el de la ranita. La vez pasada jugamos al rosco, no sé si todo el mundo estuvo. La vez pasada se puso más competitivo. Esta vez estuvo como todo más Más armonioso. tranqui, Con el sí. rosco. Sí, con el rosco me retaban mucho más. Hoy fue todo más armonioso, no se vivió tanta tensión. Eh, Así que me parece que nos vamos a quedar con la ranita para la próxima clase. Sí, la ranita es más complicado porque tenés que poner las opciones que no son. Ahí a los que están pidiendo ya les Sí. vuelvo a pasar el link del juego, denme un segundo, que lo busco en No, el... no, las personas que no estuvieron para el rosco les podemos pasar también. O ya se los mandamos o no. Creo que se los mandamos por... ay, se los Se los mandé, habíamos creo... mandado, Sí, pero creo que les mandé todo por correo, ¿eh? a las personas que no les fueron llegando nuestros juegos, capaz que es porque no son de las comisiones 15 y 16, No, pero yo me pero tomé le el trabajo, podemos se las mandé a todos. Ah, no, a todos les mandé la... bueno, el ahora aviso. chequeo. Sí, no, ahora chequeo qué Podemos mail mandé. mandarle los tres. Podemos mandarle los tres de última. Sí, les Igual mando pagan. se los mando, no se preocupen. Hoy o mañana les mando los links. A ver. Este de ahora, el juego para practicar. Sí, obvio. Ahí se los voy a pasar. Para. ¿Qué estoy haciendo? Ah, no me lo está dejando compartir. Che, qué raro. Es porque no. Ah, Pero se porque no los estoy en mi compartí en el celular. chat recién, Sofía, ¿eh? Al link, Sí, decís sí, sí, vos. pero por las dudas aprovecho y pongo todos. Bueno, dale. Dejo la seguidilla. Total. Ahí les voy dejando en el chat. Sí. Ese primero es el rosco. Después, este otro es uno con unas columnitas. Sí, Y los para. de la tutoría los mandé a todas las comisiones, Sofi. Acá estoy, salió el correo. Pero si Ah, querés genial. se los vuelvo Bueno, a copiar y se los mando. buenísimo. Bueno, a las personas que nos están despidiendo, hasta la próxima. Espero que haya cerrado la clase de hoy, que les haya gustado.
Nos vemos, bueno, el miércoles que viene. Mañana hay tutorías, pero no están a cargo de de nosotras. nosotras dos. Así que a nosotras recién nos ven la semana que viene y veremos con qué juego. Sí, igual si tienen dudas o lo que sea, tenemos un ratito más, pero a las 8 comienza la tutoría de redacción, así que no les quiero Claro, quitar mucho más tiempo para que puedan llegar a la tutoría de redacción con sí. Lucas. Ahí Em, les paso de nuevo el link que es para este juego, ¿no? Este es para el juego de la ranita de recién. sí. Bueno, descansen un Cualquier cosa, igual ya ratito. saben que... Sí, perdón, Sofi. No, digo, cualquier cosa saben que nos escriben por la cátedra y si no encuentran un link o si se les perdió el juego o lo que sea, nos avisan y se los mandamos, sí, no, no nos cuesta nada. Em, Lo mismo que la clase de la semana pasada, ahora chequeo que si no está, ya le pido al coordinador que la suba. Sí, así ya la tienen disponible. sí. Bueno, los dejamos entonces, los Bueno, y las dejamos libres. Vayan a los comer y las algo antes dejamos. de la clase de tutoría, si es que van Si no a hay la de ninguna redacción. duda, Anaí nos dice que no encuentra los links. No te das problema, Anaí, ahora los vamos a mandar Ahora de nuevo. reenvío el de hoy y los dos de la semana pasada para las comisiones 15 y 16. No se preocupen. A repasar fuerte, sí, no pasa nada, hay que repasar. Pusimos el juego hoy y recién vieron el tema, pero bueno, era porque ustedes pidieron juego. Pero estuvieron muy bien, ¿eh? Sí, Estuvo muy bien el bien. juego. Súper bien. Y también es la gracia, que ustedes repasen, ¿no? Que se me sepan de memoria a esta altura, nada. Así que, bueno, nos vemos la clase que viene. Vayan a la tutoría de hoy con Lucky. Pregunta rápida, ¿hay alguna bibliografía recomendada? Sole